Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de nuestro podcast en Energy Fitness. Hoy tenemos a Alberto García para hablar sobre liderazgo. Alberto, pregunta de calentamiento. Buenos días, Juanfran. Buenos días. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. Pues soy un emprendedor nato de toda la vida, hecho en diferentes sectores y situaciones que de alguna manera he intentado aprender de todas aquellas actividades donde he podido participar, de todos aquellos proyectos donde he podido participar. ¿Cómo te ve la gente? O sea, ya hemos hablado un poquito de cómo te ves a ti mismo, pero hablemos de cómo crees que te ven. Bueno, yo creo que la gente me ve accesible, cercano y normalmente implicado con tanto los problemas como las cuestiones o los proyectos donde trabajamos. Antes de ayer comía con un papá del cole de mis pequeños y me decía, bueno, los líderes se ven y se llevan la sangre, ¿no? Y se ve que tenéis otra responsabilidad, otra velocidad. Y bueno, a veces es un poco difícil encajar cuando la gente te ve, no habla bien de ti, no es como, ostras, ¿no? Va a ser verdad, ¿no? Bueno, va a ser pero verdad. es importante el entender cuáles son tus skills positivos, ¿no? Hablemos de esos skills positivos. ¿Cuál crees que es tu máximo potencial? ¿Cuál crees que es esa habilidad innata que tienes y que la gente ve en ti? A ver, destacar una sola cosa es hacer un poco de reduccionismo, ¿no? Al final uno tiene un conjunto de cosas que son muy buenas y otras que son mejorables. Y dentro de las cosas buenas, pues la decisión, la responsabilidad, el análisis o la capacidad de emprendimiento, pues pueden ser algunas de las más positivas o de las más vistosas o visibles, ¿no? Pero cada situación o cada día, ¿no?, te requiere ir afrontando, generando características nuevas, ¿no? O mejorando las que tienes. Al final se trata de conocerse y de saber en qué situaciones pues puedes un poco dar lo mejor, ¿no?, que puedas tener y en cuáles pues todavía tienes que ir mejorando. Muy bien, hablabas del emprendimiento, o sea, que has sido un emprendedor. ¿Entiendes que el emprendimiento te ha nacido o te has hecho un emprendedor? No, yo creo que eso ¿Lo llevas en la lo sangre? llevo en la sangre, sí. Ahí, a ver, esto si estuviéramos en una clase de escuela de negocios, aparecería aquí una pizarra llena de características sobre cómo es un emprendedor, cómo es un líder, cómo todo se puede trabajar. Y es cierto, o sea, al final las cosas no solo nacen, ¿no? Si tú tienes un potencial y no lo trabajas, Claro. no se desarrolla, o es difícil que se desarrolle, ¿no? Pero hay cualidades innatas en la gente bueno, que se tienen. Es como cuando ves un deportista y dices, ostras, cómo maneja la pelota, ¿no? Y luego está el que la trabaja mucho y la maneja también, pero no sale igual, no es igual de natural, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que nos gusta enredarnos de más, ¿no? Muy bien. Eso es Muy bien. emprender. Y dentro de ese emprendimiento, cuéntanos un poquito, ¿qué etapas has vivido, qué negocios has tenido, en qué andas ahora metido? Pues mira, he hecho un abanico importante importante, amplio, ¿no? De sectores, ¿no? Arranqué mi primer emprendimiento muy cerquita de los 20 años. Fue arrancar con una empresa de desarrollo de software y venta de hardware en nichos de B2B. No teníamos ni idea de emprender, acabamos de salir de estudiar, ¿no? Y nos vimos en un mundo y en una zona, pues además muy de nicho, con gente muy experimentada y pues nosotros aprendiendo desde cero, ¿no? Y a partir de ahí pues he tratado con traductores, con temas de educación, temas de educación con el tema de Kitchen Ask, psicólogos, y luego pues el abanico, por ejemplo, de la parte tecnológica te da para conocer muchos sectores también, ¿no? El poder tratar con empresas o con clientes de pues sectores productivos, sectores de servicios, y de ahí también se aprende bastante, ¿no? O sea, se aprende mucho de los clientes que tú tienes. Cuando tienes
un abanico tan grande. Muy bien. ¿Te inicias con una academia como franquiciado de Kids and Us? Sí, no es mi primer emprendimiento, pero bueno, digamos que surge en un momento determinado en la vida y me llama la atención la academia, el modelo, la marca. Y bueno, pues no llegamos en el principal momento, ¿no? Que es cuando puedes elegir las mejores zonas, pero bueno, llegamos a un momento en el que todavía podemos elegir una zona. Para mí arrancamos con una de las zonas más complicadas que se podían tener por características. Uh-huh. Pero bueno, vas aprendiendo mucho de no tener las mejores circunstancias para poder arrancar el negocio y hacerlo, llegar hasta el punto de equilibrio y subirlo desde allí. Bien, y de ahí vas creciendo, vas abriendo, entiendo, otras academias, vas gestionando personal y vas liderando un proyecto un poco más ambicioso, ¿no? Bueno, nos surge la posibilidad de comprar la franquicia de la otra gran ciudad que teníamos en la provincia y lo hacemos, ¿no? Es una adquisición, bueno, que también es otra experiencia, ¿no? Empezar a adquirir otro tipo de negocios, no solo arrancarlos, sino comprarlos también. Y bueno, pues eso hace que nosotros empecemos a tener que gestionar ese equipo en concreto, como un multifranquiciado y ya como una empresa que no una unidad individual. Sí. Eso es. Como has trabajado en diferentes sectores, que lo comentabas antes, habrás sentido y vivido diferentes tipos de liderazgo y diferentes tipos de relaciones también con los trabajadores y con los encargados. Cuéntanos un poquito, ¿has visto estas diferencias? ¿Has tenido que ir pivotando o modificando tu manera de liderar los proyectos en función de la industria? En esencia no. En esencia no y... a ver, también puede parecer un poco banalizarlo, ¿no? Pero a ver, todos los sectores tienen sus peculiaridades. Obviamente no se vende, no es lo mismo vender clases que consultoría tecnológica, uh-huh. Pero al final tratamos con personas. Tratamos con equipos, los equipos tienen objetivos, los equipos los forman gente que tiene historias, que tienen necesidades, motivaciones y que, a la hora de tratar con ellos, si los extraemos de la capa de negocio, pues no creo que sea muy distinto, por decirlo de alguna forma, el poder liderar un equipo en cuanto al componente humano, por así decirlo, ¿no? Sí es cierto que, luego, dependiendo del tipo de perfil o de persona con la que estás trabajando, tienes que tratar de encontrar esas particularidades que hacen que un ingeniero y un psicólogo no sean iguales, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero al final estamos tratando con equipos humanos. Y en este caso sí que la forma de tratar con la gente que yo he ido construyendo, pues no la empleo de forma diferente si estamos trabajando con un equipo o con otro en otro sector completamente distinto. Adaptamos al sector, pero no en la esencia humana, por así decirlo. ¿Desafío que te hayas encontrado en ese crecimiento? Porque evidentemente empiezas con un negocio, vas creciendo, te surgen oportunidades, por supuesto va aumentando las responsabilidades, también los equipos. ¿Qué desafío, qué principal salto has sentido de una a varias unidades? Bueno, al final lo que todo el mundo te va a decir, y entiendo que es lo que escucharás un montón de veces, es que lo más difícil es primero encontrar el personal y luego gestionarlo, ¿no? Por así decirlo. Probablemente es lo más difícil para todo el mundo, el poder encontrar el equipo que encaje con las necesidades que tienes en cada momento. Uh-huh. Y ya no solo con las necesidades, ¿no? Sino que consigas que ese equipo sintonice, tenga pertenencia. A medida que vas haciendo el equipo más grande, obviamente tienes más gente de la que estar pendiente, por así decirlo, y más gente teniendo responsabilidades y haciendo cadena de responsabilidad, cada uno en su fórmula, ¿no? Esto es escalable. Esto al final sí que es cierto que 30 personas no son 300, pero sobre la base, en teoría, es un poco similar, ¿no? Puede ser un poco similar. Así al final el desafío es tratarlo, en encontrar la fórmula
primero encontrar y luego tratar con la Muy gente. bien, muy bien. Avancemos un poquito sobre esta parte del liderazgo, que es bastante interesante. Mucho se ha dicho sobre el liderazgo y muchas definiciones hay por ahí, ¿no? En la hemeroteca también sobre el liderazgo y sobre tipos de liderazgo, que luego hablaremos más adelante. Si tuvieras que sacar una definición en una línea, en un 10, 12 palabras máximos, ¿qué sería para ti el liderazgo? Es complicada esta pregunta, pero resumir en esencia lo que podría ser para ti. Mira, Juanfran, si el liderazgo te lo da un esquema o un organigrama, no es liderazgo. Si te lo da el título que tienes debajo de la tarjeta, tampoco es liderazgo. Si el liderazgo te lo da que tu equipo te cuente sus problemas, que seas capaz de entender y respetar la postura de la obligación y del puesto que le has dado a tu equipo, y eso además casarlo con los objetivos obviamente que tenemos y demás, entonces vas por el buen camino. Sí, estoy de acuerdo. Creo que al líder lo eligen, ¿no? No se elige uno líder, sino que lo van eligiendo las circunstancias de las personas, ¿no? Y va un poco en línea de lo que tú dices, que cuando tú sientes que alguien te está preguntando, se está apoyando en ti, te está consultando, busca asesoramiento, pues evidentemente te estás convirtiendo en alguien referente, guía, ¿no? Exactamente, al final es una cuestión de referencia, ¿no? Y esa referencia no se hace ni con el título, ni con un día, ni con un autoritarismo, ¿no? Por así decirlo. De hecho, puedes encontrar equipos donde literalmente el jefe de la unidad sea eso, el jefe, pero no sea el líder del equipo. Y el resto de personal o de parte del equipo, pues vea a una persona, pues a lo mejor que tiene más responsabilidad pragmática, ¿no? Que al final no sobre el papel, más responsabilidad pragmática tanto en la parte operativa que les toque como en la parte de relación grupal y de relación humana. Y al final esa es la referencia, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día es fácil que todos tengamos en la cabeza que esa es la referencia. Otra cosa es cuando lo llevamos al papel, cómo conseguimos hacerlo. Eso es un poco más complicado, ¿no? Que todavía hay mucho tip, ¿no? Pues te tienen que elegir, tiene que ser la circunstancia y demás. Sí. Pero a veces sobre el papel hay mucha información al respecto, desde luego. Sí, a veces nos emborrachamos un poco mucha de información. Teoría, efectivamente. O la práctica es bien distinta. Hablemos de los tipos de liderazgo. Venimos de muchos años ya atrás, ¿no? Pero de un liderazgo más autoritario, centralizado también en una sola persona, que prácticamente pues hacía todo, daba orden y tenía voz y voto, y que la organización era pues, una organización muy, muy vertical y muy piramidal, y vamos navegando un poco hacia organizaciones mucho más horizontales, más transversales. Nos habla mucho del multitasking, y luego a nivel de liderazgo pues se habla también de que el líder tiene que ser una persona que da valor, que entrega servicio, que está para ayudar, en fin, estamos yendo un poco hacia ahí, ¿no? Y entre medias se quedan los líderes, pues que son los líderes, digamos, más orientados hacia el coaching, unos líderes también que son más visionarios. Hay como 4, 5, 6 vertientes de liderazgo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te definirías tú dentro de esas cajitas, si es que te puedes definir en alguna o en 2 o en 3, y qué es lo que a ti te está funcionando? A ver, si nos vamos a la pregunta anterior, o sea, obviamente el patrón de liderazgo autoritario, no está de moda, ¿no? Por así decirlo, pero porque básicamente estamos en un cambio de concepción social, ¿no? Estamos en un cambio de concepción social incluso en el nivel empresarial o en el nivel más, en el nivel económico, ¿no? La gente ya no está dedicada y no tiene esa dedicación profesional 24/7 de la empresa, de su vida, ¿no? Digamos que la apertura en la relación, en la concepción del entorno es distinta. Lo que no quiere decir que en un momento determinado el líder autoritario como tal no pueda aparecer, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que no aparezca, pero a veces es necesario. A veces es necesario. Ahora hablaremos un poco también de Sí, hablábamos un poco, o podemos hablar un poco del liderazgo democrático,
¿no? Que me parece como el correcto. Hay que preguntar siempre a todo el mundo sobre todas las cosas, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica no es operativo. No es operativo. Ni todo el mundo tiene la misma validez, su opinión, en fin. Eso. Bueno, al final, en una relación horizontal, esto es una de esas cosas que cuando nos emborrachamos de información, a veces la gente no conseguimos llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, cuando hablamos de relaciones y de empresas horizontales, estamos hablando de respetar el trabajo que se le asigna a cada una de las funciones o de las personas del equipo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo pueda opinar de todo, todo el mundo tenga la misma responsabilidad y que al final, pues eso sea un sin saber que tiene la responsabilidad de qué, ¿no? En cada momento. Entonces, a veces, en esta concepción moderna de intentar, ¿no?, que haya una nueva forma de ver la empresa y las relaciones, caemos un poco en esa parte. Y mira, en el famoso buenismo, ¿no? También que se dice ahora. Sí. En el buenismo. Esto lo podemos ver un poco como cuando tienes niños, ¿vale? O sea, tú puedes dialogar un montón con los peques, puedes charlar con ellos, de hecho debes de charlar con ellos porque es una forma de fomentar un poco luego su autonomía, su libertad, su decisión y demás. Debes de tenerlos en cuenta, incluso cuando van a hacer algo que a ellos no les gusta. Oye, no quiero ir a la extraescolar de turno, ¿no? Papá, me aburre ir a inglés soberanamente. Vale, yo te tengo en cuenta, pero la decisión final tiene que ser al final mía, porque yo soy el que tiene toda la información y soy el que sabe que al día de mañana esto te va a ir bien, ¿no? En la empresa es exactamente lo mismo. Es cierto que mantener una información fluida con la gente es importante, porque ayudas a generar entornos de confianza y a generar pertenencia, ¿no? Pero hay decisiones que al final se tienen que tomar dependiendo de la responsabilidad que tienes. Comunicarse, mantener una escucha activa y demás, forman parte de poder tener un equipo sano y un ambiente sano de trabajo. Dejar que eso se vaya de madre, por así decirlo, pues acaba teniendo el efecto contrario, ¿no? Por así decirlo. Todo el mundo debe entender un poco cuál es su responsabilidad y su papel. Y ahí es un poco donde yo trato de estar, ¿no? En la de, oye, el equipo es súper importante, cada uno tiene su labor. Incluso yo cuando delego labores en mi equipo y son labores que alguien del equipo lleva en total responsabilidad, si no lo va a hacer igual que tú, tienes que admitirlo también. Que esto a veces nos cuesta un poco, cuanto más responsabilidad tenemos nos cuesta admitir que alguien pueda tener su estilo, vaya a salir el objetivo exactamente igual y no sea exactamente el tuyo. Esa delegación y ese trato, esa escucha, esa comunicación al final hacen que puedas ir trabajando, ¿no? con el equipo. Y pues tú al final tienes que ser un gestor de todas esas relaciones y el decisor de las estratégicas o de las globales, ¿no? De las que caen sobre tu verdadera responsabilidad, ¿no? Sí, a mí las cosas más difíciles que me parecen es la línea entre la empatía y la toma de decisiones. Sí. Es una línea muy delgada. En un momento dice, es fenomenal, te entiendo, te comprendo, lo acepto, pero ahora hay que tomar la decisión, ¿no? Y entonces ahora la empatía, me encanta la empatía, fabuloso, pero vamos a hacer esto. Es una línea muy delgada y muy compleja, ¿no? Y de las cosas que creo que, no sé si te habría pedido algún episodio de estos, pero creo que es esto. Sí, claro, obviamente lo vives cuando tienes equipo y cuando, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Pues pasa algo y se ve afectado, ¿no? El equipo a lo mejor en despidos o en situaciones de recortes o cuestiones así, ¿no? Esto te lo habrá dicho pues seguramente prácticamente todos los franquiciados con los que trabajéis o incluso de cualquier otra cadena, ¿no? Que hay un momento en el que se sienten poco comprendidos o se sienten solos a la hora de tomar decisiones y es por el nivel de responsabilidad al final que tienen, ¿no? O sea, tú tratas de ser empático con tu equipo, obviamente luego hay una serie de circunstancias que a veces, aunque seas empático y entiendas la circunstancia, te obligan a tomar una decisión que no es que vaya en contra del equipo, sino
que probablemente va en contra del interés del equipo o de la persona en ese momento, ¿no? No quiere decir que no estés respetando su posición, que no estés siendo empático. Pero bueno, esto es parte también un poco de esa comunicación activa y de esa responsabilidad horizontal. O sea, imaginamos una situación en la que tienes que hacer un despido, ¿no? Oye, tengo que hacer un despido, puedo entenderte, te vas a quedar sin trabajo en este momento, hay una serie de circunstancias personales alrededor, llevas mucho tiempo aquí, el equipo, tu sentimiento de pertenencia. El despido va a pasar igual, porque es una circunstancia que por X o por Y está obligada. Como líder lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Puedo entenderte, puedo recibir y aún así puedo acompañarte a que sea una manera lo más respetuosa para la persona con la que estás trabajando. O se puede hacer, te presento el finiquito, te cierro el ordenador y mañana lo vienes, ¿no? O que la haga otra persona por ti para tú no dar la cara, que también es un clásico. Esto también es un clásico que cuestión. deberíamos de intentar erradicar, ¿no? Al final, si tú tienes equipo y te responsabilizas de esa parte... Yo creo que el que contrata debería despedir, pues es una opinión personal, pero muchas veces se tiende a contratar porque es la parte bonita, ¿no? Sí. Te contrato, enhorabuena, felicidades y tal, mira, no sé qué, pero el despido como que me voy a la puerta de atrás y ya que lo haga otro, ¿no? Bueno, a ver, es una situación desagradable, pero esto es una cuestión humana también, Juanfran. O sea, a las personas no nos gusta afrontar situaciones desagradables. Quiero decir que en el ámbito de la vida, en el ámbito personal, si te pones en cualquier tipo de situación, si es desagradable no la vas a querer. Otra cosa es que al final tu responsabilidad te obliga a tener esa circunstancia, ¿no? Y bueno, pues afrontarla es parte de esa responsabilidad o esa cuota de responsabilidad que no mola en el lado del líder, ¿no? En el lado de la persona responsable, ya, pero que tienes que afrontarlo también y afrontarlo con cierta, con ética, con moral y con respeto hacia la otra persona. Bueno. Muy bien. Hablemos ahora, Alberto, de los equipos, que también esto es un tema ciertamente complicado. Sí. ¿Cómo formar equipos, verdad? Cómo formar equipos y bueno, la gestión de equipos, en fin, eso siempre es la formación. Siempre es un tema ahora candente, ¿no? En los negocios. Hay negocios mejores, otros peores, un poco la cualificación. Entiendo que dentro de tus negocios siguen siendo equipos especializados y son de media alta categoría, que no son un sector donde sea archi complicado, pero seguro que tienes complicaciones como todo. A mí las cosas más complicadas que me parecen es mantener los niveles de motivación y de ilusión y de compromiso óptimos. A mí eso es lo que más complejo me parece, y además es que ese nivel de motivación sea por un lado individual y luego por otro lado colectivo. Porque, claro, bueno, es que, mira, justo esto es una cuestión que, me parece muy, muy interesante arrancar partiendo del concepto de motivación. Es decir, cuando empleamos esto que tú me comentas, o sea, el concepto de motivación, y además lo estamos fundiendo con lo que sería el concepto de pertenencia al proyecto, al equipo o a la marca, a veces se nos mezclan un poquito un poquito todo, ¿no? Sí. Y hace que sea más difícil encontrar el punto en el que entendemos a la gente. Me explico un poco, ¿vale? Explica. Cuando hablamos de motivación parece que lo chulo... Es estar todo el día motivado y parece un tonto con un lápiz. Todo el día motivado y motivado. Y no, la motivación con control. La típica sesión donde todos acaban dando saltos, eso es una sesión de activación. Sí, eso está muy bien. Está muy bien, pero es una activación. La motivación, al final, pasa por entender por qué la persona trabaja contigo. ¿Qué motivo tiene para aceptar tu puesto de trabajo? Y podemos tener una persona muy motivada porque necesita el dinero, porque está cerca de casa, porque concilia con tu trabajo. Porque te admira y quiere trabajar contigo. Pues sí, porque el trabajo es una oportunidad para desarrollar lo que le gusta, ¿vale? Exacto. Pero a lo mejor es una persona súper deprimida por otros motivos en su vida. Entonces, esta es la primera diferencia, por decirlo de alguna forma, de entender qué es la motivación que tendríamos que arrancar, o con la que tendríamos que arrancar, ¿no? Es decir, si yo entiendo por qué mi equipo viene a trabajar conmigo, va a ser mucho más sencillo que pueda adaptar mi comunicación o incluso pueda adaptar
o pueda elegir cuál va a ser el puesto para esa persona. ¿Vale? En horario, en inquietudes, en responsabilidades. Va a ser mucho más fácil, si lo conozco, saber si esa persona va a poder afrontar una decisión difícil o no, va a poder llegar a un deadline de un proyecto o no, o voy a poder pedirle un extra un día o no. Es el paso inicial. Cuando ya consigo saber eso, es mucho más sencillo poder entender si esa persona va a tener pertenencia con el proyecto. ¿Por qué? Porque para tener pertenencia tienes que tener un hueco en el proyecto al final. Tienes que saber cuál es tu sitio dentro del proyecto y te tienen que ver dentro del proyecto. Si tú al final no tienes un sitio, no te sientes importante, no te sientes visto dentro del proyecto, te vas a sentir prescindible y no vas a tener pertenencia dentro del proyecto. Si te lo llevas a cualquier ámbito de la vida, va a ser exactamente lo mismo. Vas a llevar a pensar en tu grupo de amigos, en tu clase del colegio, en tu equipo de fútbol, baloncesto, lo que sea, ¿vale? Siempre todo el mundo necesita tener su sitio y necesita ser importante dentro del grupo. Entonces, la motivación y la pertenencia son dos cuestiones básicas para poder entender cómo vas a generar el equipo. Luego vendrá la parte en la que tendremos otras cuestiones que, obviamente, pues si es algo muy especializado, pues oye, si no sabes dar clases de CrossFit, pues no te puedo contratar, obviamente, ¿no? Pues si es mi core, ¿vale? Pero eso vendrá después. Bueno, vendrá a la par, pero será otra pata de la silla. Sí, se supone que cuando uno contrata ya está contratando la aptitud. La actitud es lo que está todavía por demostrar, ¿no? Digamos que tú cuando lanzas la oferta, obviamente estás dando por hecho que quien va a responder a la oferta va a tener ya te sabe dar una clase de lo que sea, o sabe programar, o sabe desarrollar tal cosa, incluso en una empresa productiva pues sabe soldar o lo que sea. Es fontanero. Pero luego ¿vale? la actitud ya es el día a día. Claro, pero luego el saber si esa persona ha elegido dar clases de desarrollar software porque le gusta, porque tenía necesidad. Sí, exacto, por necesidad económica, y entonces en cuanto cubra esa necesidad económica se va, o por un tema coyuntural que ahora pues esto no le viene tan bien cerca de su casa, entonces ya va a buscar enseguida otra cosa que le pilla mejor, estas cosas. Entonces, a partir incluso cuando tú generas cuando ya tienes ese conocimiento dentro de tu equipo, está muy bien ahora la política en la que las empresas deciden apostar por la cantera, ¿no? O sea, por promocionar en lugar de buscar fuera. Pero para promocionar tienes que entender cómo está tu equipo, cómo es tu equipo, qué motivaciones tiene, qué es bueno, qué necesidades tiene, porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de saber si vas a poder promocionar a alguien o a lo mejor no lo necesita. Ojo, que a veces proponemos a gente para promocionar que no necesita promocionar porque donde está ya lo tiene todo. Principio de Peter, ¿no? Sí, bueno, al final... Cada uno es bueno en su campo hasta que llega a la siguiente capa y entonces ya es el peor de su campo, ¿no? Bueno, tengo un muy buen profesor, a ver si ahora es buen coordinador. No, es que a lo mejor era el mejor profesor, pero es el peor coordinador. A lo mejor no tiene los skills, a lo mejor no tiene la necesidad, a lo mejor no quiere, y estamos obligando a esa persona, estamos empujando. Porque tiene una habilidad muy concreta, que está a su máximo potencial, y he dicho, bueno, pues no, a lo mejor no. Eso es. Entonces, bueno, eso es un poco, o sea, los retos. A ver, claro, esto a simple vista, luego muchas veces tenemos currículum encima de la mesa, necesitamos cubrir un puesto y a veces es difícil, ¿no?, hacer toda esta evaluación. Pero bueno, sería un poco, o deberíamos de intentar hacer ese ejercicio. Muy bien. Hablemos ahora de una de las partes más feas del equipo, que son las manzanas podridas. Eso es un tema, te voy a usar una metáfora, ¿no? Eso es una etiqueta, ¿no? Las etiquetamos. Las etiquetamos, manzanas podridas. Pero para no ser tan duro voy a poner una metáfora y tú me dirás qué haces, ¿no? Cuando te muerde una pitón en la pierna y empieza a gangrenarse la pierna, tienes tres opciones. Una, deja que se siga gangrenando y entonces ya pues morirás dentro de 3 o 4 días por intoxicación, o le cortas la pierna o le pegas un tiro, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué sueles aplicar? ¿Intentas hacer algo de sintomatología, diagnóstico, intentas tratar al paciente, o directamente intentas que esto no...? A ver, o sea, estos ejemplos luego son peligrosos, ¿no? Es como cuando vas a vender y te ponen el ejemplo del vendedor de coches, ¿no? O sea, los coches siempre se venden muy bien, pero luego a tu sector nunca encaja, ¿no?, por así decirlo.
A ver, cuando tú tienes un problema con parte de tu equipo, o por el motivo que sea, ¿no? Alguien no está funcionando, alguien de pronto ha empezado a sentirse mal y no encaja, has metido a alguien que no encaja dentro del equipo, aunque tú pensabas que se iba a encajar. A ver, eso no pasa de la noche a la mañana. No te muerde, o sea, la pitón te muerde de la noche, te muerde cuando no te enteras, ¿no? Pero si tú estás, tienes un trabajo activo y estás encima de tu equipo, no pasa de la noche a la mañana. Entonces, antes de que llegues a una circunstancia o a una situación límite, creo que por el camino tienes muchos momentos donde tú puedes atajarlo. A lo mejor la decisión acaba siendo prescindir de la persona. Claro. Volvemos a la conversación de hace 5 minutos, ¿no? Puede ser que sí que tenga que prescindir de la persona. Y lo haremos de la manera que hemos comentado, ¿no? Pero seguramente por el camino tenga otros puntos de chequeo, otros puntos de evaluación, ver qué ha pasado. Nunca, o casi nunca, ¿vale? O sea, es culpa, una situación conflictiva o desagradable, es culpa de, o bien de una sola persona, ¿no? O siendo a lo mejor responsabilidad de una persona, pues parte de entender por qué esa persona tiene esa circunstancia, por qué se ha convertido, ¿no? en como dices tú, una manzana podrida, ¿no? Porque las manzanas no nacen podridas. Al final pasa un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para arrancar ese proceso? ¿No? Y bueno, ahí creo que es importante el hecho de poder identificarlo, ¿no? Ahí, pues dependiendo del estilo que tengas, cómo sea tu organización, pues entiendo que se pueden tener una serie de puntos o chequeos o protocolos, formas de actuar. Que está encima del negocio está claro que detecta eso con suficiente a veces, antelación para... Hay indicadores también, ¿no? O sea, de pronto tienes a alguien que vendía un montón y ha dejado de vender. ¿Se le ha olvidado vender? No. Algo ha pasado aquí, ¿no? Alguien que producía súper bien y de pronto empieza a rankear. Esta persona venía todos los días súper puntual y ahora pues le cuesta. Eso siempre tiene un porqué. ¿Cómo detectamos eso? Bueno, pues primero puedes tener indicadores de, ostras, aquí está pasando algo. Va a pasar. O sea, si hay alguien que empieza a tener algo realmente negativo dentro del equipo, se va a ver afectado colateralmente porque vas a empezar a ver señales, ¿no? Alrededor. Y si tú eres capaz de detectar esas señales, lo siguiente es ir a ver qué ha pasado en la raíz y si es sanable, ¿no? Si es arreglable. A veces pues no lo es. Y bueno, cuando no lo es, pues hay que tomar esa decisión, ¿no? Que parece que no nos gusta, ¿no? Exacto. Pero bueno, los ciclos a veces también se cierran. Y a veces es necesario. Y es necesario, efectivamente. A veces es necesario poder cerrar ciclos y cerrar etapas, ¿no? Vale, Alberto, continuamos. Antes hemos hablado un poquito de las manzanas podridas, pero vamos a hablar también, por supuesto, de la gente, porque hay muchas personas con altas capacidades. Y esto en el mundo de la empresa también existe. Pero altas capacidades también, no todo el mundo tiene altas capacidades en todos los campos. Esto suele ser muy segmentado y muy focalizado en una materia o en algo concreto, una habilidad concreta, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? Porque esta gente pide más, pero tampoco... Claro, hay un momento en el que hay que promoverlas, hay que promocionarles, pero ¿qué hacemos con estas capacidades? A ver, al final no es que tengamos una obligación de promoción para alguien que tiene una capacidad, un poco más de capacidad, ¿no? Una alta capacidad. Creo que es difícil el poder localizar lo que es realmente una persona con altas capacidades y que esa persona lo identifique dentro del entorno laboral. A veces se ve muy, muy claramente, pero cuando... Esto es lo que en las escuelas de negocio nos hablan de la gestión del talento. Eso es. Así decirlo, ¿no? A ver, cuando tú te encuentras una persona que tiene pues un pensamiento divergente, una alta capacidad, las necesidades, volvemos a lo de antes, ¿no? Tienes que entender qué necesidad tiene esa persona porque probablemente no va a funcionar dentro del patrón habitual, ¿no? Las necesidades de, pues eso, ¿no? De motivación pueden ir encaminadas mucho a esa velocidad extra intelectual o cognitivamente.
y vamos a tener un poquito que entender que a lo mejor su forma de trabajar es distinta a la de, bueno, pues a la del resto del grupo, ¿no? Vamos a tener a lo mejor personas que nos van a dar mucho potencial en cuanto a ideas, o mucho potencial en cuanto a, pues, ese multitask que tú decías antes, y que a veces de forma normal es difícil de gestionar. Obviamente las personas con altas capacidades que saben que tienen esta circunstancia, pues intentarán regular, ¿no? Ese funcionamiento. Los demás también tendremos que entender que si queremos disfrutar del potencial de esa persona, ¿vale? A veces vamos a tener circunstancias donde no le sigamos, claro, por así decirlo, ¿no? Contar con una persona con altas capacidades en un equipo pues puede ser un lujo, pero necesitamos mantener, pues, la atención, la motivación y la pertenencia de esa persona. Si no, el proyecto, pues, se le quedará finito mucho antes que a los demás también. Bueno, al final cada persona, volvemos a lo de antes, tengas altas capacidades o no tengas altas capacidades, tienes una serie de necesidades y vas a tener que tener una gestión distinta, ¿no? Adecuada, incluso en cada momento de la vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pensar que podemos gestionar el talento, todo el talento de la misma manera, no te voy a decir que sea quimérico, yo creo que es literalmente falso. Claro, no se puede gestionar todo el talento. Se trata un poco también de aislar cada caso y tratar un poco al paciente, entre comillas, de forma individualizada, sí, y ver un poco qué está pasando. Eso sí que, y esto por ejemplo seguramente lo encontramos en ingenierías o en empresas de ciberseguridad, tecnología y demás. Vamos a encontrar gente que, bueno, pues la persona que lidere el equipo tiene que tratar con una persona que, pues, literalmente tenga una marcha más cognitivamente o intelectualmente, y a veces no es fácil, no es sencillo, porque si no lo entiendes, no entiendes esa circunstancia, no entiendes que esa persona va a ir más rápido, va a necesitar otra velocidad, otro tipo de cosas, otro tipo de motivación e incluso otro tipo de entorno de trabajo, y tienes que ser flexible. A lo mejor no puedes tener a esa persona metida en la oficina, por así decirlo, ¿no? Y tienes que darle otra confianza. No vas a poder disfrutar de ese potencial, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, vamos avanzando un poquito hacia la última parte de la entrevista, y aquí me gustaría hablar de algún caso práctico que hayas vivido recientemente, que haya supuesto para ti un desafío también, porque tenías que afrontar una situación quizás buena, quizás mala, no sé, pero que era un tanto delicada, y que has tenido que sacar un poco tu máximo potencial como líder para resolverlo. Bueno, a ver, no es algo... O sea, sabía que íbamos a tener esta pregunta y la he ido reflexionando por el hecho de decir, no, a ver, cada caso, cada circunstancia que tienes a lo largo de tu vida profesional, al final se puede personalizar en la persona o personas con las que los has tenido, ¿no? Hay cuestiones que son más agradables y cuestiones que, bueno, pues son a lo mejor incluso más anecdóticas, pero al final siempre son del ámbito muy, muy personal de los equipos. O sea, podría contar aquí cosas, pero seguramente quien lo viera dijera, estás contando lo mío. Puedes contarla sin dar nombre, ni contexto, ni nada. Pero digamos que por poner una circunstancia, ¿no?, con la que yo creo que también he aprendido mucho, pues mira, traté a raíz de la pandemia, traté con perfiles exactamente en el mismo nivel que el mío, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la parte de... Bueno, en Kitchanas generamos un vehículo de comunicación, una asociación, y entonces teníamos franquiciados y multifranquiciados, incluso con unidades mucho más potentes que las mías, ¿no? Uh-huh. Gente acostumbrada a dirigir equipos, a liderar, pero que en una supraestructura pues necesitaban ocupar otros papeles, ¿no? Y bueno, pues ahí ves un poco la adaptación de las personas, los estilos de liderazgo, cómo la gente que está acostumbrada, pues eso, ¿no?, a tener máximas responsabilidades, tiene que comenzar a trabajar en equipo, tomar decisiones en esos entornos, ¿no? Digamos que es como si tuviéramos un grupo de empresas y el comité de dirección, ¿no?, de pronto pues aglutina a los CEOs de todas las empresas del grupo. ¿Y quién dirige eso? Claro.
¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro. Cómo funciona este conglomerado de personas y de líderes que tienen al final quién toma la batuta, quién toma la responsabilidad y quién es la persona que puede dirigir esa parcela. Y de ahí, bueno, creo que sí que es un entorno donde, hablábamos antes de equipos de alto rendimiento, pues esto sería un aprendizaje de alto rendimiento, ¿no? Por así decirlo. Sí, una situación fuera de la zona de confort y que has tenido que enfrentarte a situaciones. Eso es, al final es una situación en la que, claro, ya no eres tú con, digamos, porque bueno, al final, por mucho que tengamos un liderazgo, ¿no? Tú al final eres el último responsable de todas las decisiones, ¿no? Por así decirlo. Pues te encuentras en una situación en la que hay a lo mejor, en este caso, 7 personas que están acostumbradas exactamente a tener el mismo nivel que tú. Claro. Cada una con su estilo. Claro. Cuando tienes esas situaciones como, bueno, vamos a aprender de todo el mundo, pero aquí alguien al final tiene que tener un cierto liderazgo que va surgiendo solo luego al final, ¿no? Porque las situaciones y los proyectos a veces se lideran carácter, responsabilidad, obligación, pero la energía y el empuje son clave también, ¿no? Al final, si piensas en cualquier proyecto de emprendimiento, necesitas una cantidad de energía y de empuje alto para creer que vas a llegar al punto cero, vas a llegar al objetivo, vas a pasar el bache, el valle o el lado malo, vas a conseguir bueno, pues que el negocio funcione, llegar a donde estás, incluso cuando el número no está saliendo, ¿no? Por así decirlo. Pero si te lo llevas otra vez, volvemos a cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, si piensas en, como estamos en ámbito deportivo, si piensas en cualquier deportista de alto nivel que haya llegado a, bueno, pues a título de leyenda, por así decirlo, verás personas con un empuje y una energía continua muy alta. Y eso pues es otro componente también, ¿no? Dentro de la diferenciación, ¿no? de los equipos. Está claro. Está claro. Muy bien. Me gustaría preguntarte también un poco haciendo un poco, echando la vista atrás también, ¿qué consejo le darías a ese Alberto de 20 años, recién despegando al mundo profesional? Si tuvieras que mirarle a un lado, decir, hey, chaval, cuidado con esto, o mira, vete por aquí. ¿Qué consejo le darías? Uno, que pudieras elegir para decir. Pues no le daría ninguno, Juanfran. Pero te voy a decir por qué. Porque toda la carrera o todas las circunstancias que he ido pasando, al final han supuesto un aprendizaje. Es decir, prevenir sobre cualquiera de las circunstancias, incluso de las peores, y las ha habido malas, y cuando lo piensas de forma personal, dices, ostras, esto lo hubiera hecho de otra manera, no me hubieran enseñado. O sea, ¿crees que han sido necesarias y las volverías a repetir una y otra vez? Todas, pero bueno, a lo mejor me ahorraría alguna, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno. Pero todas han sido aleccionadoras, para lo bueno y para lo malo. O sea, porque cuando pasas por situaciones negativas, a ver, el ser humano tiene que pasar por sus errores propios. Yo te puedo decir a ti, oye, Fran, vas a correr una maratón, pues prepáratelo súper bien, tienes que hacer tiradas largas, hidrátate, toma el gel en el 23, tal, hasta que no corres la maratón tú. Claro, a mí a lo mejor me viene bien en el punto 15 y en el 23. Da igual. O sea, cada uno tiene que vivir sus hasta que no pases tú por ese apartado, volvemos antes al ejemplo que hablábamos antes, ¿no? Tú con los peques puedes decirles, oye, cuando tengas 12 años te va a pasar esto, cuando tengas 15 te va a pasar esto, pero es que tú has pasado por ahí. Claro, y ellos necesitan pasar por ahí. Y es importante que lo vivan, claro. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Más que consejos, pues diría, bueno, tener toda la preparación o toda la formación que puedas, la experiencia y aprender de toda la experiencia que puedas. O sea, eso sí que es importante porque a veces no aprendemos de las experiencias y mantenemos los errores. Es muy difícil cuando nosotros intentamos bueno, pues buscar las responsabilidades fuera, pero no somos capaces de hacer autocrítica. Y quizás la parte más complicada de todas es que cuando algo no sale bien o no sale como debiera, es decir, ¿cuál ha sido mi responsabilidad en esto? Porque las personas no solemos hacer eso nunca. No solemos decir, oye, vale, yo tengo responsabilidad en esta parte, o toda la responsabilidad, ¿no? A lo mejor he tomado una decisión que ha salido muy mal o ha salido negativa,
pues eso, ¿no? Hemos perdido dinero, hemos elegido un sitio que no teníamos que sea, abrir, sí. ¿vale? Elegimos un sitio donde tenemos que abrir. Es que, bueno, pues resulta que el tendero de la esquina abrió no sé qué y la gente al final no le gusta venir por la tarde. Bueno, pero la responsabilidad es tuya que has elegido ese sitio, ¿no? Aprendes de que la siguiente vez a lo mejor tienes que ver si el sitio, el entorno, el paso, ¿vale? Te van a decir más que, que la información, ¿no? Que con la que te has guiado. Es un aprendizaje y es una responsabilidad, es una autocrítica. Y esa parte no la sabemos hacer. Entonces, toda la experiencia que he tenido hasta aquí, si te pones esa mirada, al final suma. Claro. Suma todo. Obvio. Muy bien. Me gustaría, Alberto, que nos fuéramos despidiendo con una recomendación, que nos dieras una película, no tiene por qué ser del mundo del liderazgo ni mucho menos, sino una película que, por lo que sea, a ti te haya sentido, te haya despertado algo interesante que quieras compartir, una película y un libro. Una película y un libro. Esta sí que es difícil. Voy a ver a la siguiente. Bueno, a ver, o sea, no te podría decir una película, hay diferentes, o sea, Puede ser Blancanieves y los 7 enanitos. no, bueno, te iba a decir, hay hay muy típicas, o sea, he visto unas cuantas veces Forrest Gump y me parece que un clásico ejemplo, buenísimo. es un clásico buenísimo con mucho mensaje también. Con mucho mensaje, además atravesando una etapa histórica, a mí me gusta mucho toda la parte histórica, ¿no? Y bueno, un libro, ¿cómo era? El gato... El gato con botas. No. Es un libro de... bueno, básico, muy básico, ¿no? De física cuántica para no físicos, ¿no? Por así decirlo. Pero con cierta... es divulgación científica, ¿vale? Pero con cierto componente que te da para pensar un poco en cuestiones más introspectivas. Muy bien. No me acuerdo cómo eran los gatos... Los gatos sueñan con física cuántica. Buen título. Sí. Buen título. Muy bien, y para acabar ahora sí vamos con un cuestionario rapidito, muy ágil, que lo que voy a hacer básicamente es lanzarte una palabra, una pregunta muy inmediata y automáticamente lanzas lo primero que te venga a la cabeza. Venga, ¿vale? Vamos con ello. Vamos con una facilita para ir calentando. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Una ciudad para ir de vacaciones? Valencia. ¿Una playa para perderse? Bolonia. Bolonia, playa de Bolonia. Cádiz. En Cádiz. Muy bien, muy bien. ¿Un deportista con el que te puedas sentir identificado con sus valores? Bueno, voy a decir uno por el sentimiento de pertenencia. Coque. Coque, el jugador del Atleti. Jugador del Atlético de Madrid. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Una ciudad a la que no volverías? Ninguna. Todas, yo creo que están en todos los sitios, hay sitios que te gustan más, pero bueno, siempre puedes encontrar algún sitio, alguna cosa. Muy bien. ¿Un sueño que hayas cumplido y un sueño que te quede por cumplir? No te sabría elegir ninguno. O sea, no hay algo... O sea, yo no he sido muy vocacional. En plan de, bueno, pues quiero llegar a este punto o quiero hacer esta cuestión. ¿Que me quede por cumplir? Igual, o sea, creo que evolutivamente cada etapa me ha servido un objetivo, he tenido una circunstancia y bueno, siempre hay proyectos nuevos. Además es que con la variedad de proyectos que hemos tenido, el poder seguir intentando tener proyectos nuevos y aprendiendo y metiéndome en charcos distintos, ese podría ser el objetivo. Muy bien, muy bien. Si hoy te dieran 1 millón de euros, ¿qué es lo siguiente que harías? Invertirlos. ¿En qué? Pues mira, podríamos invertirlos en bueno, pues en actividades a lo mejor agrícolas, nuevas energías, podríamos hacer bueno, tenemos una cuestión sobre cultivos hidropónicos por ahí pensada, no sé, inversiones, alguna cosa también sobre sectores
de lujo en tema hostelería, como hablábamos el otro día. Bueno, no sé. Gimnasios Podría ser, pero le daremos un toque distinto al gimnasio. Luego con café, si quieren, pero lo vemos. Te voy a preguntar algo ahora, pero me he olvidado por completo, pero era buenísima. Era buenísima. La estaba pensando, solamente me estabas contestando. No, tengo la última preparada, pero te voy a hacer una media. Bueno, te hago la última. Venga. Y luego así me acuerdo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Pues esta tarde vamos a merendar con los peques, fútbol de peques y la lluvia no nos va a dejar hacer muchas cosas de exterior. ¿No? Muy bien. Y la última, y ahora sí que me acabo de acordar, ¿qué te gusta hacer cuando nadie te ve? Es buena esta, ¿eh? Está buena, Está buena. Por eso me vino y se fue enseguida. Está muy... Sí. Está muy íntimamente. Te voy a dar además una contestación muy dura. Me gusta pensar a las 12 de la noche en exterior. Muy bien, bueno. Estupendo. Bueno, amigos, esto ha sido todo en este nuevo podcast de Energy Fitness. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muy bien. Fabuloso, ¿eh? Muy bien.